Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar una vez más una práctica meditativa de índole somático. Y pensaba yo antes de iniciar, ¿qué es lo que puedo yo enseñar a los demás? Y en realidad me doy cuenta que algo que podemos analizar como un fenómeno contemporáneo es la exposición tan grande que tenemos a oír las opiniones de los demás y a saber lo que los demás piensan. Y me doy cuenta que en la medida en que confiamos más y más en estas versiones de las demás personas, a veces tenemos una distancia de nosotros mismos y nos es difícil saber realmente qué sentimos, qué sabemos. Hoy mismo en una clase alguien me preguntaba, ¿y cómo puedo saber si está saludable mi sistema linfático? Estábamos platicando del sistema linfático, una clase, un taller que estuve impartiendo, y me quedé resonando con esa pregunta porque me doy cuenta que cada vez que tenemos esta curiosidad sobre algo de nosotros mismos a nivel físico, y en particular en estos momentos que estamos percibiéndonos a nosotros mismos como víctimas de un virus que nos puede atacar, hemos ido aumentando más y más en un miedo de lo externo, y solamente puede haber un equilibrio entre lo externo y lo interno si yo puedo desarrollar una confianza en mí mismo y en mi propio ser humano. Algo muy importante es que no voy a tener certeza. Y curiosamente creemos que la información que recibimos de fuera puede aportarnos más certeza que lo que nosotros sentimos. Esa postura ante la vida nos ha alejado muchas veces a todos de hacer cosas que estén referidas a nuestro interior. Puedo poner como ejemplo cuando vemos a una mamá que prefiere a lo mejor darle a su bebé una mamila que amamantarlo, y muchas veces tiene que ver esto con el hecho de decir, bueno, yo puedo ver en una mamila cuánta leche tomó un bebé, mientras que yo no puedo tener la certeza de cuánta leche le di cuando yo lo amamanté. Y esto es algo terrible. No en sí mismo el decidir o no amamantar, esa es una opción de cada quien, sino el hecho de no poder confiar en nosotros mismos. Para mí el camino de yoga y el camino somático me ha llevado cada vez más a decirme a mí misma qué puedo hacer como una práctica auténtica y verdadera que me haga conectarme con esto que está adentro de mí, esto que yo soy, esto que me revela mi propia naturaleza y esto que me recuerda que yo como naturaleza soy parte de la naturaleza y vivo en ella y ella vive en mí. Entonces, lo importante de todo esto es poder decir, no es una práctica específica mejor que la otra. No podría yo a estas alturas de mi vida definir que mi enseñanza está más enclavada en un sistema, en otro, porque a lo largo de toda mi exploración del movimiento y de los distintos sistemas y escuelas de yoga y del lenguaje somático, he recibido una gran riqueza de cada una de ellas. Y creo que si soy verdadera y soy auténtica con quien me preguntara qué práctica de yoga realizas, no tendría ninguna manera de responder que mi práctica de yoga se sitúa en un sistema en particular, porque busco cada vez más escucharme a mí misma y poder definir qué es lo que yo necesito cada día, en cada momento, poniendo en referencia esta escucha de lo corporal en contexto desde qué horario es en el que estoy realizando mi práctica, cuál es el ánimo con el que llego a mi espacio de práctica y qué es lo que yo considero que sería bueno transformar, optimizar, crear equilibrio. Eso me lleva a que muchas veces una práctica puede invitarme a iniciar de pie, otras veces puede invitarme a iniciar acostado, unas veces me puede invitar
a que pase más tiempo de una manera o de otra, pero me doy cuenta de algo muy interesante. Aceptar, creer en escucharme a mí mismo, a mí misma, no es una tarea fácil, porque siempre voy a tener las voces a mi alrededor de esto que podría yo decirme a mí misma de qué es lo que debería de hacer y no necesariamente darme tiempo para esta escucha personal. Yo en esta ocasión te voy a invitar a una forma de trabajo que yo realizo algunos días y quiero compartírtela para ver si es una exploración que te interesa hacer y que puedes llevar también a tu práctica y a tu vida personal. Entonces voy a invitarte para empezar a que tomes una posición cómoda, sentado, sentada, de tal manera que puedas sentir a toda tu estructura corporal en una situación de equilibrio, de armonía. ¿Sí? Sugiero siempre que si estás adoptando una postura en el piso sentada con piernas cruzadas, eleves un poco más el área de la cadera, el área de tus isquiones. Puedes estar también sentada o sentado en una silla. Y si lo haces sentado en una silla, te recomiendo que te pongas más bien a la orilla para que no colapses a tu columna hacia la parte posterior, para que tengas una información clara de cómo se van situando las curvas de tu columna. Y vamos a tomar conciencia de esas curvas de nuestra columna en esta posición sentados. Y de lo que voy a pedirte es que inicies colocando una de tus manos en la zona del tallo cerebral y tu otra mano la lleves a la zona del sacro. Y toques por un momento estos dos puntos de nuestro cuerpo, de tu cuerpo, y puedas sentir este primer contacto de tus manos, tomando la forma de tu cráneo, y tu mano que tienes en la zona del sacro, tomando también la forma del sacro. Y de inicio, lo primero a lo que te invito es a que percibas cómo fluye tu respiración. Sé que a veces la invocación misma de hablar de la respiración nos conduce a querer imponer alguna información sobre nuestra respiración o un comando sobre ella, pero yo quiero invitarte a que la sientas tal y como se expresa en este momento en tu cuerpo. Y solamente identifica dos patrones naturales de la respiración: el patrón ascendente, el patrón de alargamiento que produce la respiración, la inhalación, y el patrón de ceder, relajar, reducir el espacio que produce tu exhalación. Vamos a asociar estas dos fuerzas de la respiración, la inhalatoria, como nuestra actitud de ir hacia afuera, de ir hacia arriba, de ir hacia el mundo. Y vamos a identificar el ciclo exhalatorio como el momento de regresar a casa, el momento de recogimiento hacia tu propio cuerpo. Y sitúate un par de respiraciones más en esta experiencia de sentir cómo inhalar es salir, explorar, tener curiosidad, ir hacia el mundo. Y cómo exhalar es ese retorno hacia el centro, hacia nosotros mismos. Vamos a celebrar esta misma respiración 2 veces más. Ese momento inhalatorio ascendente que va hacia arriba, que va hacia afuera. Y dejamos que el momento exhalatorio nos remita claramente a esta sensación de llevar nuestra presencia hacia nuestro interior.
Una vez que lo tienes identificado con el contacto de tus manos, libera tus manos y relájalas hacia tus muslos, pero continúa con ese movimiento respiratorio. El movimiento inhalatorio que genera un movimiento ascendente, una forma más profunda, más marcada en las curvas de tu columna. Y deja que esta exhalación te regrese nuevamente a esa posición mucho más parecida a esa forma fetal. Originaria a nosotros. Sí, 2 respiraciones más, dejamos que la inhalación nos remita a salir a la vida, a salir al mundo. Y deja que tu exhalación te remita a este viaje hacia el interior, a este envolverte hacia ti mismo. Y empieza a permitir que la expresión de este movimiento de alargar, estirar y después enrollar se vuelva un poco más profundo, más significativo. Sí, vamos permitiendo que el movimiento de redondez, de envolvimiento, nos lleve un poquito más hacia adentro de nosotros. Y vamos a permitir que el movimiento inhalatorio nos lleve una vez más hacia la extensión, el alargamiento, el sentido de ir hacia afuera. Y vamos a cambiar la posición de nuestras manos. Ahora de tenerlas en los muslos, voy a llevar mis manos a estos 2 territorios, que es el área del corazón y el área del abdomen. Es probable que por momentos puedas incluso reconocer dónde estás más a gusto. ¿Estás más a gusto en el momento en que regresas a ti? ¿Estás más a gusto en el momento en que sales hacia el exterior? ¿O encuentras un equilibrio, un balance entre estos 2 lugares, en estas 2 opciones de ir hacia adentro e ir hacia afuera? Y si permites a tu respiración por sí misma expresarse en este ondular de tu columna, de tu cuerpo, ve encontrando cómo va produciéndose una armonía, una sintonía, una regulación de este movimiento natural de nuestra vida. Bien, toma un par de respiraciones más, vamos a hacer un cambio más de nuestras manos y lo que vamos a hacer es incluir a los brazos en esta acción. Entonces voy a dejar que mis manos vayan hacia arriba cuando voy hacia afuera y voy a volver a dejar que mis manos vayan hacia una posición de acercamiento hacia mí mismo en el movimiento exhalatorio. Y lo repetimos 2 o 3 veces más. Vamos a permitir que este movimiento nos lleve hacia afuera, este movimiento nos lleve hacia adentro. Cada una de las células de tu cuerpo pulsa en este mismo ritmo y cada una de las células que nos constituyen agradecen esta posibilidad de crear una conciencia del ritmo que somos. Lo hacemos un par de veces más, entrando en nosotros, saliendo una vez más. Ampliamos el movimiento y lo ampliamos en ambas direcciones. Cierro un poquito más mi forma corporal en la exhalación
Y voy a dejar que en la inhalación mi expresión de movimiento se amplíe, se vuelva más espléndida, más expresiva. Regreso una vez más, vuelvo a generar esta movilidad hacia adentro de mí. Inhalo una vez más, amplío, me conecto con este tesoro en sí mismo, que es mi propia respiración, algo que muchas veces damos por sentado y vemos como algo a lo cual no necesitamos ponerle suficiente atención. Percibe cómo jugar con el ritmo de tu respiración, de tu movimiento, de tu expresión. Empieza a cambiar la experiencia de tu cuerpo. Bien. Y vamos a ampliar un momentito el horizonte de esta expresión. Vamos a dejar que el movimiento de los brazos nos lleve hacia la derecha. Volvemos a regresar y dejamos simplemente que el movimiento vuelva una vez más hacia el núcleo central de nuestro cuerpo. Y abrimos nuevamente hacia el lado izquierdo. Ahora hacia el lado izquierdo. Y regresamos una vez más al centro. Repetimos ese ciclo una vez más. Abrimos hacia la derecha. Y vamos a permitir que estos movimientos empiecen a tener un simbolismo para nosotros mismos. Este equilibrio entre dar y recibir, tomar. Este equilibrio entre salir y expresar, y este momento en el que regreso a mi espacio de intimidad, al espacio de ser. Sí, puedo asociar una vez más este movimiento con toda esta capacidad que tengo para hacer, para crear, para construir, y toda la información que reside en mí y que informa a mi hacer desde mi ser. Bien, esta última vez que abrimos brazos, nos vamos a quedar en el centro. Vamos a regresar las manos nuevamente hacia el área del corazón. Vamos a buscar una postura en medio de los dos movimientos, el movimiento de abrir y salir y el movimiento de regresar hacia nuestra propia intimidad. Y me voy a quedar en ese lugar experimentando y siendo consciente de esa pulsación que reside en mí, que es mi propio prana, mi respiración, la expresión de la vida, el acto de expandir y condensar, que me comunica cada una de mis células. Si quieres, regresa tus manos hacia los muslos. Y saborea cómo se amplía el espectro de tu respiración de lado a lado, a nivel de la zona de tus costillas. Así como experimentamos el ascenso y el descenso de la respiración, percibe también este momento de expresión que tiene el sentido de profundidad de tu torso. ¿Qué significa para ti experimentarte a ti mismo, a ti misma, como la expresión de la vida?
De qué manera la experiencia de esta vitalidad, de este prana que se expresa dentro de ti, dentro de mí, me recuerda que soy humano. Y me recuerda que la sabiduría de mi cuerpo es el territorio más importante, más poderoso, para recordar que en cada movimiento que vuelvo hacia mí, como lo estuvimos haciendo, y regreso a la intimidad de mi ser, me remito primero a esta sabiduría que reside en mí para relacionarme con el exterior. Si me doy cuenta que ninguno de los dos polos puede funcionar eficientemente sin el otro. Si yo me mantuviera hacia afuera sin remitirme hacia el interior, sería incapaz de que este acto de expresión naciera de mi ser. Pero si me quedo únicamente en este territorio interno, estaría privando la expresión de mi ser de construir, de crear, de dar y de construir con los demás. Sí, siente esta vida que está habitando en ti, que es quien te informa desde lo sensorial, desde la sensación, desde la autenticidad de tu ser. Bien, y voy a invitarte a que con esta experiencia de tu respiración y de tu cuerpo, tomes unos minutos para acostarte y tengas esta relajación última en la posición que conocemos como Shavasana. Si tienes como yo una superficie que puedes enrollar, a lo mejor puedes aprovechar para que tus piernas se recarguen la zona de las corvas en la manta y tomamos un momentito esta postura reclinada para cerrar nuestra práctica. Sí, te invito a que tomes esa postura. Mientras tanto yo me quedo aquí sentada para poder concluir esta experiencia meditativa desde tu cuerpo. Y percibe qué pasa con tu respiración ahora que en este momento que estás acostado o estás acostada tienes la retroalimentación de la superficie donde estás reclinado. Nos damos unos momentos más para visitar a estas curvas que se alternan entre cóncava y convexa. Esta forma del cráneo, esta forma opuesta del cuello, nuevamente el torso y regresamos a esta curva lumbar. Y si la permites que se exprese a través de tu respiración, ¿cómo va descendiendo esta información hacia tu sacro y coxis? Y recuerda cómo pusimos nuestra mano en la zona del cráneo, en el área del tallo cerebral y en el territorio del sacro. Y nada más saborea una vez más este ondular de la respiración, serpenteando a lo largo de tu columna y a lo largo del centro de tu cuerpo. Y en esa posición supina, regresa una vez más a colocar una mano en el área del pecho, del esternón,
una mano en la zona del vientre y desde ahí sentimos la vinculación de este territorio que nos lleva hacia afuera desde el corazón, hacia adentro a nivel del abdomen, hacia afuera a partir del ciclo inhalatorio y hacia la sabiduría y el instinto y la intuición interna a la que nos conduce la exhalación. Igual, aun cuando estamos acostados, podemos volver a sentir la riqueza de ir hacia afuera, anclado a la inteligencia de mi cuerpo en el área del vientre. Bien, y si quieres quedarte un poquitito más ahí, puedes quedarte y concluir con un poquito prolongar más este Shavasana y aprovechar esta entrada en el territorio del descanso, de la relajación, de la armonización de tu sistema nervioso. Y si quieres, nos podemos volver a sentar. Y en esta posición sentados volvemos a contactar nuestras manos. Vamos a ponerlas un momentito en el centro de nuestro cuerpo y antes que unir las manos cerquita, vamos a dejar que haya un espacio entre las palmas de las manos. Y desde este sentido de espacio interno contactamos un momento frente, contactamos la zona de la barbilla y cerramos al centro del corazón. Namaste. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo miércoles.